ir a Romanos hoy, si tienen por favor sus Biblias, las abren. Estamos en Romanos, vamos a leer hoy del capítulo 1, de los versículos del 4 al 7. Leímos del 1 al 3 la semana pasada, o bueno, la última vez que leímos, tuvieron todas las fiestas de Navidad y todo, Año Nuevo. Entonces, en donde nos quedamos fue en el versículo 3. Acabamos de comenzar la carta de Romanos. Tenemos nada más 3 versículos empezados. Vamos a continuar hoy Romanos 1. Voy a leer completo del 4 al 7. En el nombre de Jesús. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entre las cuales, entre esas naciones, estáis también vosotros, o están ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Dios maravilloso, Dios real, majestuoso, divino, santo, Dios Espíritu Santo, Rey glorioso, infinito, Dios que no tiene principio y no tiene fin, Dios que es Espíritu Santo, Espíritu puro, Espíritu majestuoso, divino, glorioso. Señor, es a ti a quien seguimos, es a ti de quien hemos oído. Señor, es solamente a ti a quien adoramos, a nadie más. Y tú, Señor, en tu majestad gloriosa has sido manifestado a los hombres para que te conozcamos en tu espíritu y en tu verbo. Bendito Dios, es a ti a quien adoramos, no más. Señor, abre hoy nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos para no estar ya siendo individuales en esta congregación. Ayúdanos, Padre, para estar conectados en el pegamento de tu amor. Ayúdanos, Padre. Es necesario que vengas tú, si no, no podemos. Es necesario que seas tú manifiesto en cada persona que está aquí y sienta la unidad que tiene con el otro y con el otro. Señor, y seamos unos que estudian tu palabra, que escudriñan las Escrituras y conocen al Altísimo y lo adoran y lo adoramos juntos. Señor, permite que tu palabra se asiente, se anide en nuestra mente, en nuestro corazón y produzca frutos al 100% en nuestras vidas, y que la gente vea. En el nombre de Jesús te lo pedimos, gloriosísimo Rey. Amén. Enamórense de Dios, de veras. No les cuesta nada. No les cuesta nada. Dense a Dios, porque quieren guardar algo para ustedes. Bajen la guardia, entréguense a Dios. Entréguense a Dios. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué estamos hablando? Del que Pablo acaba de mencionar como el Hijo de David. Pues voy a leer el versículo 3 solamente para entenderlo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y luego siguió el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Hijo de David según la carne, Hijo de Dios según el Espíritu. ¿Y si se fijan en esto? Es tan notable, es tan maravilloso. Tenemos algo que no es normal, tenemos en nuestros corazones, en nuestras vidas, tenemos algo que tenemos que apreciar, ¿sí? y que no puede suceder otra vez. Es un solo Dios, hombre. Eso sería una blasfemia para cualquier otra persona, viva o muerta. Si alguien confía en un hombre como Dios, blasfemia, algo completamente desagradable para Dios, asqueroso ante la presencia de Dios. Pero Dios, que nos enseña a nosotros que no hay otro camino, que no hay otra forma más que un trato, un pacto de Dios con Dios. Y solamente Dios entiende tal cosa, pero nosotros podemos aprender eso. El pacto que es inquebrantable, que es activo, que lleva adelante algo. Un pacto de Dios el Padre con Dios Hijo. Un pacto inquebrantable. Y este Dios Hijo es el único que puede estar haciendo un pacto con el Padre.
Y este Dios Hijo es el que puede estar haciendo un pacto con el hombre, con el descendiente de David según la carne, con el Hijo de Dios según Dios, según el Espíritu. No creo que sea tan difícil entender eso. ¿Fue? Sí, este es, dice en 1 Timoteo 2:5, es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es el Hijo de Dios, el que puede hacer esto. En Él tenemos la presencia del Padre, en Él tenemos la presencia de Dios, en Él estamos nosotros en la presencia de Dios. Cuando ve Dios a usted, ve a Jesús en usted. Comenzamos inmediatamente con nuestro estudio en Romanos. Después de lo dicho en los versículos anteriores, que es recordar quién es Jesús según la carne, acerca de quién es Jesús, nuestro apóstol Pablo dice, nuestro apóstol Pablo dice que él sirve a Jesús, hijo de David según la carne. Y dice conocer a través del estudio de las escrituras del Antiguo Testamento, porque decía antes que él había sido prometido por los profetas, decía el versículo 2. Entonces Pablo afirma que la palabra de Dios, que son las escrituras, le enseñaban a él quién era Jesús, y ahora él es siervo de él según la carne, hijo de David según Dios, hijo de Dios según el Espíritu. A él sirve. En el Antiguo Testamento, donde los profetas anunciaban su venida, movidos por el Espíritu Santo, ellos decían que Dios mandaría a su Hijo, a quien Pablo menciona de una manera que cumple con su misión. Si sabía usted que el título de Jesús para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Al decir nuestro Señor Jesucristo, al decir, digamos, Cristo es el ungido, al decir Jesús es Dios aquí con nosotros. ¿Acuerdan qué es eso? Sí, al decir nuestro Señor es que Él es nuestro. Es que ese es el título que a nosotros nos corresponde, decir nuestro Señor Jesucristo. Es la forma en donde nos comunicamos, donde nos ensamblamos con el gran Dios del universo, en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo menciona tan a gusto. Sí, nuestro Señor Jesucristo cumple una misión, simplemente el título. Pablo ya dijo que lo conoció por divino, mas ahora lo reconoce como hombre, según la carne. Es decir, que Pablo pensó que Jesús, siendo hombre, era también Dios. O que sin dejar de ser Dios, vino a ser hombre. Fíjense que es tan precioso eso. Sí, como usted lo quiera ver. Es Dios y vino a ser hombre, o sin dejar de ser Dios, ahora es hombre. Es muy importante que nosotros, mientras que vivamos en este mundo, no olvidemos que Jesús, al venir al mundo, tuvo el propósito de identificarse con nosotros. Nunca se le olvide eso. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Porque quería que nosotros entendiéramos que Él nos entiende, ¿sí? Que no es ajeno a nosotros. Él vino y se penetró de nosotros, de nuestra debilidad, por amor a nosotros, para que entendamos quién es ese. Es como si usted le va a dar una limosna a un limosnero, a uno de la misión, uno que no tiene casa. Pero no le basta a usted eso y dice, no, es que este no entiende que yo lo entiendo. Y usted se va de su casa y se va a vivir ahí a la misión de Los Ángeles. Y luego ya va y le dice, hey, somos iguales y te quiero dar un pedazo de pan. Sí, es algo así lo que Jesús hizo. Él vino del cielo para identificarse con nosotros, para que lo viéramos como uno de nosotros, no como el Dios infinito que sí es, pero que no podíamos entenderlo, porque Él está allá en el cielo, rodeado de gloria y de sus ángeles adorándole, y nosotros acá sufriendo en la tierra. Entonces Él vino y sufrió peor que usted. Él vino y sufrió más que usted. En primer lugar, porque Él no ocupa la asignación de esclavo como usted tiene. Usted y yo solo somos esclavos, ya sabía eso, ¿verdad? Somos esclavos del diablo o de Dios, no más. Nosotros no podemos ser otra cosa sin Dios. Acuérdense que con Él somos sacerdotes, somos príncipes. Con Él. Entonces Él es la oportunidad que nos da. Ese es el cielo abierto, es la presencia de Dios contigo, caminando, porque te entiende, porque sabe quién eres y porque te puede relacionar con Él. Porque lo amas, porque si no lo amas, entonces ¿qué estás viviendo como cristiano? ¿Qué estás haciendo? Por eso digo, enamórese de Dios. No puede vivir siendo cristiano a medias, eso no puede ser. Tiene que entregar completamente su ser, y no importa si alguien se burla de usted
o lo hace menos en el trabajo, lo que sea, usted tiene que completamente darle lo que usted es a Dios. Lo más quiere que usted esté con Él en el cielo para siempre y viva eternamente con Él en el cielo. Amén. Con nosotros. Entonces nosotros no debemos ignorar tal cosa, porque si Jesús murió y solamente se muere a consecuencia del pecado, recordemos, si Jesús vino a este mundo y luego murió, y pues todos decimos, oh sí, murió, Jesús murió por nuestros pecados, Él murió por el pecado del mundo. Es más, cuando decimos Jesús murió por el pecado del mundo, cuando decimos eso, como que lo hacemos de un lado de nuestra vida, porque el pecado del mundo, sí, es en general. Pero cuando usted dice, murió por mi pecado, ¿sí? Porque yo necesitaba que alguien me rescatara porque iba rumbo al infierno, pues lo toma más personal. Ahora lo entiende, que Jesús murió por usted. Ahora entienda también esto: si Jesús murió por su pecado, ¿cuál razón hay para que Él haya hecho tal cosa? ¿Por qué? Si es tu pecado, es tu maldad, Él es santo, Él no ocupa de morir o sufrir tantito, ni tantito por ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Piensen por qué, piénsenlo tantito. ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo que Él viene, Él usó, que le movió a morir por usted? Por su culpa, por pecado de usted. Porque, piénsenlo fríamente, a Él ¿por qué le va a interesar? Él nos creó y nos le revelamos. Pero entonces, ¿por qué le interesa a Él venir? ¿Por qué le interesa sufrir y pasar tanta penalidad por culpa suya, por su pecado suyo propio, su maldad que no le pidió permiso hacerla a Dios? Usted la hizo independientemente de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Jesús murió por el pecado, pero no de Él. Sí, el pago del pecado es muerte. Entonces la muerte llegó a Jesús por el pecado. Jesús, que no conoció pecado, que era completamente inocente, por el pecado murió. Medite, filosofo. ¿Cómo se dice? Filosofe en eso. Piénselo, medítelo. Jesús murió por el pecado y Él no tenía ningún pecado. Si la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Termina diciendo el versículo. Jesús absolutamente es inocente, sin mancha de pecado. Conoció la muerte por ti, o sea, por ti y por mí conoció la muerte, porque Él decidió morir por nuestra culpa. Digamos que nuestro pecado lo mató. Eso es lo que sucedió. Esto es en la debilidad humana. Jesús vino a este mundo, siendo Dios, a Él no le perjudica el pecado, para nada. Para nada, Él es Dios, el pecado no tiene nada que ver con Él. Pero siendo hombre y tomando nuestro pecado en Él, sí, lo mató. Piensen eso. Si nuestro pecado, cuando vino a la tierra y siendo Jesús Dios quien nos ama, el pecado naturalmente lo mató, acabó con Él, lo destruyó. El pecado suyo y mío. En la debilidad de hombre, porque Dios no puede morir. No podía morir Dios por el pecado porque Dios no muere. Él no tiene principio, no tiene fin. Él es Espíritu Santo, eterno, sublime, completo. Para nunca muere ni nada. Entonces, ¿cómo es que Dios murió? A pensar eso. Oh, Dios murió. Dios no murió. La debilidad del hombre, del verbo de Dios encarnado, murió. Ahora, eso no nos separa de Él todavía. Y tampoco le quita ser Dios. Ese es el plan. Ese es el plan. El hombre, el verbo encarnado, muere cuando toma debilidad de hombre y nuestro pecado lo mata. Y ahí está cumpliendo un objetivo, la palabra de Dios, el mensaje, el evangelio, Dios mismo en su plan. Ese es el pacto. Está cumpliendo un objetivo que tiene consecuencias eternas para usted y para mí. Cuando Jesús dijo, yo tengo la potestad de entregar mi vida y de volverla a tomar. Yo tengo la potestad de hacer eso, dijo Jesús en Juan 10. Ahora, ¿cómo entendemos? ¿A dónde dice eso? Que Jesús era débil cuando estaba aquí y luego que murió. Bueno, en 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, sí, en la carne humana que Él tuvo, 100% hombre, porque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Sí, ese es el evangelio. Tenemos un Jesús Dios que murió por nosotros porque nuestro pecado lo mató, pero luego ¿qué? Fue resucitado.
Y al resucitar, resucitó con toda su gloria y nosotros ya perdonados. Si usted no toma valor a tal cosa, digamos que usted no dice, si usted dice, oh sí, pero es que yo todavía tengo mis pecados y depende de cómo yo haga para ser puro, okay, entonces usted no ha entendido nada del evangelio de Dios, del pacto divino del glorioso. Si le quedó un pecado a usted y ese pecado usted lo trae con usted después de que Jesús fue matado por nuestro pecado, entonces usted se va a quedar con su pecado por toda la eternidad. Porque si Jesús, eso dice la Biblia en Hebreos 10, si usted no acepta la muerte de Jesús por absoluto pago por su pecado, entonces usted se queda, porque no hay otra forma de ser perdonado. No hay otra forma, por eso tuvo que venir Dios. Si hubiera otra forma, ¿por qué tenía que venir y sufrir tanto? Si hubiera otra forma, Jesús le dijo, Señor, si hay otra forma, que pase de mí esa copa, que sea. Y 3 veces le dijo, que pase de mí esta copa, que pase de mí esta copa. Jesús en el huerto de los olivos, no había otra forma. 3 veces preguntó a ver si había otra forma, no para él saber, pero para que entendamos nosotros. 3 veces le dijo Jesús a su Padre, ¿es posible que pase de mí esta cosa que voy a hacer? No porque él quería saber, él es Dios y nunca dejó de ser Dios. Es porque ahora usted y yo sabemos que 3 veces, no una pregunta, 3 veces, no hay otra forma. Jesús es la única forma de entrar al cielo. ¿Por qué? Ahora, nuestro pecado lo mató en la cruz del Calvario. Todo nuestro pecado, porque si es, ya dije, si no fue todo su pecado, si usted dice, oh, es que yo todavía no estoy seguro, yo tengo que ser bueno y ser buenas obras y todo esto para poder entrar al cielo, para poder convencer a Dios de que yo soy bueno, entonces usted se va a quedar con ese pecado para siempre y se va a ir al infierno. Se oye bien feo, pero eso es lo que va a suceder. No se agüite, ¿verdad? O sea, la puerta, el perdón de los pecados ya está dado. Jesús murió por todos los pecados, murió completamente y se llevó todos los pecados con él. Él dice que clavó todo el acta que nos sea culpables, lo clavó en la cruz. Y ahí en la cruz dice, eres libre. Y no, más rápido. Dice, a ver, hermanitos chulos y preciosos, hermanitos chulitos. Entonces, entre el nacimiento de Cristo, dicen en esto, entre el nacimiento de Cristo y su resurrección encontramos su muerte, ¿verdad? Digamos que aquí nació y acá resucitó y aquí en medio está su muerte, ¿okay? Esto nos debe de llenar de esperanza porque es uno de los propósitos de Jesús, que entendamos que la muerte para el creyente no es el final, que entendamos nosotros que la muerte para el que cree en Jesucristo no es el final del camino, ¿sí? Ese es un lugar en medio del camino, pues es un tropezón en el camino, pero nuestro camino es eterno, nuestro camino es para siempre, es para estar en la presencia de Dios, porque realmente la muerte no es el gran evento que cambia nuestra vida. El gran evento que cambia nuestra vida es el día que usted dice, todo mi pecado fue matado, o mató a Jesús en la cruz, todo mi pecado, y yo no me quedé con ninguno de los que yo voy haciendo de a poco a poquito, me arrepiento y soy perdonado por eso que hizo Jesús en la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz me perdona a mí mis pecados diarios. Un día Dios va a quitar el pecado de mí, que es cuando estamos en su presencia, donde va a quitar mi carga de pecado. El pecado me está acechando todos los días y así va a ser hasta que yo me muera, pero cuando yo me muera, resucite, el pecado va a ser quitado de mí y no va a haber más pecado. Por ahorita mi pecado va siendo perdonado cada vez que me arrepiento, cada vez su misericordia es nueva cada mañana y su cruz es válida constantemente. No haga menos a la cruz ni la haga más a la cruz. La cruz, la sangre de Jesús derramada en la cruz lo limpia a usted de todo pecado, pero no tiene poder para que usted lleve la cruz y luego viene un autobús a matarlo y usted pone la cruz y la cruz me salvó. O viene un mosquito y le pone la cruz y ya no me chupó la sangre. No. Ni tampoco, eso no dice la Biblia. Que la sangre de Cristo te cuide para que no te vayan a robar en el camino. O sea, piénsenlo, soy bonito y es algo que común decimos, pero no tiene sentido. La sangre de Cristo me limpia completamente de todos mis pecados y me da vida eterna.
¿Sí? Ese es el poder de la cruz y de la muerte de Cristo. No quiero decir no más, porque eso es lo único que ocupamos. Sí, por la presencia de Dios en mi vida y su amor y su misericordia me libra de todos los demás peligros que hay en mi caminar. ¿Sí o no? Ella se me quiere ir al púlpito. Calmado. A ver, el final no fue la muerte para Jesús, no fue para Jesús, ni tampoco será para nosotros. En este versículo dice que por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. Y porque Él resucitó, manifestó que era Dios. Nadie más ha resucitado. Todos los hombres han muerto. Pero cuando Él resucita de los muertos, no repentinamente, digamos, sin haber dicho antes, no, se anunció Él dijo muchas veces, yo voy a resucitar al tercer día. Algo que ni siquiera ponían en cuenta porque, ay sí, hombre, esa declaración de Jesús la hace usted salvo, la hace usted estar en los brazos del Altísimo, de la misma naturaleza de Dios. Pongámoslo así: no mayor que Dios, ni menor que Dios, pero igual que Dios, uno con el Padre. Ese es Jesús. ¿Cuántos dioses tiene usted? ¿Tiene usted 3 dioses? Tiene usted un solo Dios, que se representa, que se manifiesta en 3 personalidades distintas, cada uno con una misión. Tenemos un Dios. Jesús todavía es de naturaleza espiritual. Si no fuera de naturaleza espiritual Jesús, podríamos decir, yo voy a tener este cuerpo para siempre, porque Dios me prometió la resurrección, yo voy a estar con este cuerpo y voy a estar para siempre. Eso sería una tragedia eterna. Sí, tragedia eterna, porque nuestro cuerpo se está descomponiendo cada día, porque si mi espíritu está gobernado por mi cuerpo tiene muchas necesidades, y esas necesidades nomás son de pecado y de mi carne, temporales. Entonces yo necesito que algo más me gobierne, que es Dios, y que ahora Dios gobierne mi cuerpo glorificado. Entonces mi cuerpo aunque va a tener la esencia, va a ser uno diferente. Todavía voy a ser Miguel, pero con un cuerpo glorificado realmente, que no se parece al que tengo. Gracias a Dios. Voy a estar más hermoso, más grandote, más bonito, eterno, y así voy a estar para siempre. Así, y ustedes también, sí, gobernados por el Espíritu de Dios. Su cuerpo va dependiendo del Espíritu, va como atrás del Espíritu. Ahorita va al revés. Nuestro cuerpo va jalando el Espíritu y va llevándolo por todos los pecados y por todas las necesidades carnales que tenemos. Gloria a Dios que no va a ser así en el cielo. Es decir, me voy muy rápido. Es decir, Él por la eternidad es Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó, su cuerpo cambió. Lo vimos la semana pasada, un poquito, en Apocalipsis. ¿Se acuerdan cómo lo menciona Apocalipsis? Que tiene ojos de sol y que tiene... ¿se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Cómo se declara allí, es preciosísimo. Él tiene un cuerpo glorificado ahorita mismo, pero nosotros no entendemos esto. No nos es posible, pero lo entenderemos cuando lo veamos. ¿Cómo vamos a entender ese cuerpo glorificado? Pues no podemos nada más imaginárnoslo, y están nuestros cuerpos nada más imaginárnoslos. Sí, realmente Dios es más verdadero y más real que nosotros. Él nos creó a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos entender todo esto? Solamente podemos aprenderlo. Solamente podemos decir, no, aquí dice, y esta es la verdad. Dice, en 1 Juan 3, 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Si usted ahora en la vida anda como hijo de Dios, y la gente, sus familiares ahora lo critican y ya no lo invitan a sus fiestas, y ya cuando lo saludan ya ni quieren saludarlo porque le va a hablar de la Biblia, entonces usted ya está pasando a ser un hijo de Dios. O sea, está pasando a tener otra naturaleza, sí, y la gente ya no lo conoce, ya no lo quiere. Aquí dice esto. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahorita somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, y así como Él, y se vuelve así como Él es, puro. Déjenme le digo una cosa que tal vez no contesté bien el miércoles. Me he preguntado. Nosotros, cuando veamos a Jesús, el día que Él venga y nos rapte,
sí, vamos a tener un cuerpo glorificado en su presencia, allí. Porque Él es capaz de levantar nuestro cuerpo glorificado, sí, y de tenernos con Él en el cielo. No vamos a adelantárnosles a los que ya murieron, durmieron y están en su presencia, sin cuerpo glorificado, en su espíritu. Porque acuérdense que nuestro cuerpo no es el que tenemos que tener en el cielo. Es nuestro espíritu, eso es lo que Él quiere. Vamos a tener un cuerpo porque a Él le gustó, a Él le plació. Él dijo, van a tener un cuerpo y los enseñó cómo. Uno que la gente no creía y le dijo, eso no Tomás, mete el dedo aquí, piensa, tiéntalo. Este es el cuerpo que atraviesa paredes y que flota y que se va al cielo. ¿Sí? Ese es nuestro cuerpo glorificado que vamos a tener en el cielo, gobernado por el Espíritu que es eterno, que es a semejanza de Dios. Ese es el cuerpo que vamos a tener en el cielo. Sí, al final, cuando Él regrese, digamos, en el rapto, no toca la tierra, nomás nos levanta. En la segunda venida, que es cuando se termina la gran tribulación, sí, Él viene y a todos nos da un cuerpo glorificado y manda por un lado a los que están en la tribulación, que se va a separar, como dicen, al chivo del borrego. Va a apartar a personas y va a dejar a muchos que estaban bien, lo va a dejar por 1000 años vivos ahí, mientras que nosotros con un cuerpo glorificado vamos a estar con Él, allí con ellos, por 1000 años. Sí. Hasta que al final de los tiempos, en el día del juicio final, los muertos que no resucitaron, los que no tuvieron un cuerpo glorificado, los que se quedaron en la tierra dormidos, sin conciencia, o con conciencia más bien, pero que ya saben que no se fueron porque ya están rechinando los dientes, porque no están en el cielo y sí saben. Los que estamos en el cielo estamos contentos, estamos gozosos en la presencia de Dios, ya no sabemos nada, hasta cuando Él regrese y nos traiga con Él. El cuerpo que tendremos nosotros en el cielo será también glorificado. Y otra vez, se los digo, no podemos entender tan grandes maravillas porque no dejamos de pensar como seres humanos limitados. Un ejemplo, cuando yo leo Apocalipsis y encuentro, y eso es lo que estaba diciendo hace ratito, ¿cómo acabar el servicio ahora? La neta ahí. Cuando yo leo Apocalipsis y encuentro que al final de la gran tribulación, viene Jesús y tras de Él todos sus santos, que somos nosotros, que ya fuimos resucitados, que fuimos raptados, y Él viene con la espada de su boca y destruye a todos los malos, y comienza el reinado de Cristo aquí en la tierra por 1000 años, y nadie puede pecar, porque el que lo haga será castigado ahí mismo por 1000 años. El diablo va a estar encerrado, encadenado, sí, y los hombres que están aquí viviendo en la tierra no van a poder pecar. Sí, porque nosotros vamos a llegar con una varita y no peque, que lo vamos a castigar y nadie puede pecar por 1000 años porque ya está encerrado y el gobierno es de Jesucristo que está reinando aquí en la tierra por 1000 años. No va a haber gente que se vaya con la suya como ahorita. Mato 20 niños y mato yo y ya no pasó nada. No, todavía ese hombre va a ser juzgado por el Altísimo. ¿Okay? Todavía una persona que hace un pecado, ahorita parece que alguien mata a alguien y se va y se lava las manos y se da como si nada, o viola a alguien y nada. Y todos decimos, oh mira, eso no es justo, ¿cómo Dios está permitiendo eso? No, es que sí, Dios es justo, nosotros no sabemos su justicia y no confiamos en Él, pero confiando, Dios va a dar a cada uno lo que merece, para bien o para mal. Sí, Él es justo y Él es verdadero. En la gran tribulación, los hombres no van a poder irse con la suya, allí mismo van a ser castigados, digo, en el reinado de los 1000 años. Por los santos, ahora dice, castigados mismo por los santos de Dios que vamos a estar reinando con Él. Que seremos los redimidos, los jueces, quienes ya no somos mortales. Cuando yo leo esto en Apocalipsis, como que digo, ay, lo pienso, digo, ¿qué gloria va a ser esto? ¿Verdad? Realmente me costó hacerlo real, porque yo decía, no, es que he visto tantas películas de Hollywood que eso sucede, ¿verdad? Que ellos como que chotearon la verdad. Ahora cuando yo pienso esto y veo esto, digo, no, esta es la realidad. Esto es lo que va a suceder. Yo voy a estar allí, inmortal, en medio de mortales, y voy a estar dándoles con una varita en la cabeza. No sea pecador, no vea a esa muchacha, no robe. Sí, y ahí vamos a estar todos los hijos de Dios castigando a los pecadores que estén vivos durante 1000 años. No se les hace esto precioso. En medio de personas que tienen maldad y pecado, aun cuando el diablo está encadenado y encerrado. Sí, ahora no le pueden echar la culpa al diablo estos, porque el diablo está encerrado. No, es que el diablo me hizo que hiciera esto. No, amigo. Es nuestra maldad que todavía tenemos ahorita, sí, pero que ahorita le echamos la culpa a Chamuco. Pero cuando estemos en el tiempo de 1000 años, vamos a ver que en nosotros hay maldad natural. Y estos, por pecar, todavía mueren. Hermanos, esto es verdad, yo lo creo firmemente. Esto
Eso estoy esperando vivir, pero no entiendo todo ahora. No porque no lo entienda, y por eso es verdad. Si yo lo entiendo, es verdad. Si no lo entiendo, es verdad. No al entenderlo pasa a ser verdad. Otras veces he dicho, hay una rana que decía que no había el ajedrez. Y no había ajedrez. Todavía había ajedrez. La rana, ¿qué tiene que creer o no cree que hay? ¿Verdad? No es lo que tú creas, es yo no entiendo cómo trabaja un celular. El celular que cada uno tiene. Yo no veo el satélite. Ni sé cómo una computadora tiene tanta inteligencia y tantas cosas y todo lo que responde. Todavía esto es una realidad. Aunque yo no entienda cómo trabaja un celular y que lo tenemos en la bolsa, con las fotos de mi mamá y tal vez una película que yo ya grabé allí o lo que tú quieras. ¿Cómo trabaja? Yo no sé si usted bien sabe o si lo entienda. A lo mejor sí, pero yo no. Pero aún mi ignorancia no hace que eso no exista, porque yo lo entiendo o no lo entienda, todavía hay satélites en el cielo que no veo, todavía hay celulares que no entiendo porque no está conectado a nada y usted lo trae allí y nomás tiene información suya y todavía está, es la realidad, lo entienda yo o no lo entienda. Eso es hablando de cosas de la tierra. ¿Cómo podemos no dudar de cosas del que hizo la tierra, que nos dice aquí que son? Gócese en eso, Jesús, gócese, disfrútelo. Con esto no quiero dar a entender que debe de creer a ciegas en Dios, porque creo que no se da, porque creo que si usted cree a ciegas en Dios, sin saber quién es Dios ni nada, ese ha sido el gran problema por todo el tiempo. Ha sido el gran problema para que existan sectas. Ha sido el gran problema de que gente le creen a hombres, porque creen a ciegas, nomás porque alguien tiene bonitas palabras. No, tenemos que investigar y creer porque la palabra de Dios nos diga, no a ciegas, porque ahí está la verdad. No es lo que yo creo que es bonito, no. ¿Qué dice Dios? Él tiene una personalidad, Él es justo. Entonces Él castiga una injusticia. Él es amor y provee premios para el que anda en amor. Él piensa, es más inteligente que nosotros, pero es una persona, estamos hechos a su semejanza. Él tiene capacidad de castigar la maldad y premiar la bondad. Nosotros podemos ver eso, podemos saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Entonces, viéndonos a nosotros, es una clase de podemos entender el poder de Dios. Por eso es de que a Dios no le gusta, digamos, que oremos repetidamente lo mismo, porque Dios dice, ¿qué me quieres decir? Porque te amo. A ver, tranquilo. ¿Verdad? A ver, ¿cómo? ¿Verdad? Y ese le dice, no, pues Señor, ayúdame porque yo te quiero mucho porque tú me quieres. No, no vamos entendiendo. Entonces, háblele a Dios con lo que usted es, porque Él lo entiende. Él es una persona como usted, pero súper inteligente. De nuestra falta de madurez espiritual es motivo de que creímos a ciegas, no escudriñamos. Pero si usted como yo creemos que esta es la palabra de Dios, esta que está acá, creador de todo lo que existe y ser eterno en sí mismo, Él vive en sí eternamente. Por culpa de Él vive eternamente. Nadie lo creó a Él, con absoluto poder por sobre todo, y porque no hay en el universo otro comparable a Él. Es tan simple como eso. No hay otro que se compare a Dios. Entonces Él es absoluto, Él es divino y glorioso, y yo no puedo dudar de Él, porque yo no tengo otro comparable a Él. No puedo decir, no, yo no creo en Dios, yo creo en fulanito. Nada, si usted cree, como hemos dicho, aún si alguien dice, yo no creo en Jesús, entonces ¿en quién cree? Porque Él es el que resucitó de los muertos. Buda, Mahoma, todos los demás ¿saben dónde están sus tumbas y dónde están sus huesos? ¿Dónde quedaron ellos? Ahí. ¿Qué te prometen ellos? Nada. Te prometen nada. Los musulmanes creen en nada. Mahoma está muerto y se monta a su tumba. Entonces, ¿a dónde lo está llevando a toda la gente que creen en él? Allí. Y ahí se van a quedar como voy a decir bien feo, un animalito. Porque no va a llegar a ningún lado. Si un animal más se muere hacia un pozo y se acaba. Así, si todos esos que no creen en el que resucitó de los muertos se están quedando allí en ese hoyo. Yo me vine de mi rancho, pero mi rancho no se quiere ir de mí. Entonces yo creo en Él y yo creo en la doctrina de Él. Y vivo en paz, confiado que Él me cuida y me sentará con Él en el cielo. Esto es, Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el cambio que debe haber en usted. Ya no conforme a la carne, pero ahora conforme al Espíritu. Para continuar dice, y solo como nota, observemos el contraste entre según la carne del versículo 3 y según el Espíritu del versículo 4. Preciosos. Jesús tiene toda la potencia. Su naturaleza no es creada, es impalpable e inmaterial. Y así lo mostró con su resurrección. Un versículo y nos vamos a quedar ahí atorados, porque vamos a tener comunión. ¿Ok? Déjenme le digo una cosita antes de tomar la palabra. Si quieren venirse para acá, no, pero todavía no. Déjenme les digo unas cosas. Esa perspectiva o esa idea, esa ideología. Nosotros vamos cada día, venimos los domingos, venimos los miércoles y estudiamos la Biblia. ¿Okay? Y nos vamos así, esta vez, este día, todo el rato en un versículo. ¿Verdad? Y si alguien dice, un solo versículo, espera toda la semana por un versículo. Si yo lo haya leído en un segundo. ¿Verdad? Yo no quiero oír lo que diga Miguel de ese versículo y ya está el punto. Ahí está el punto. Yo no quiero hablar de lo que yo creo que dice este versículo sin que lo diga ese versículo. Si yo no quiero apoyar lo que yo creo, digamos, yo expuse un solo versículo, el versículo 4 del primer capítulo de Romanos. Y si se dio a entender, yo no quisiera eso, si se dio a entender que yo les dije todo esto y avalé ese versículo, digo, avalé mi idea con ese versículo, ¿sí? Ahora el importante soy yo y no el versículo, entonces creo que fracasé. Pero si ustedes creen que expuse, amplié este versículo y sacamos lo mejor, el juguito, nos metimos en ese a profundidad y encontramos todo lo que ahí dice que es majestuoso, a través de muchos versículos más de la Biblia encontramos que ese versículo tiene mucho más que darme que lo que se lee. Así, no es que Dios tenga escondido, pero si Dios puso maestros para que estudien y se la pasen día y noche estudiando hasta las 3 de la mañana, para que descubran y amplíen un versículo, para que yo pueda entenderlo y lo pueda disfrutar y pueda glorificar a Dios. Creo que eso es no la idea de Miguel, pero creo que ese es el trabajo de Miguel. Y nunca me quiero salir de este versículo y contar las cosas que yo creo que son, sino que estamos todavía en la Biblia completamente, absolutamente metidos adentro de cada palabra, de cada mensaje. Si alguien no lo cree así, o sea, me gustaría saber, a ver ahorita, pero mi email es, está facilito, es M Abundis, y luego la A esa ahorita, arroba, si es M Abundis, arroba a calvarymurrieta.com. No es tan difícil. Si alguien dice que no cree, digamos que no está de acuerdo conmigo, me gustaría saber, porque me gustaría saber, quiero estar en una sola página. ¿Está bien? Ahora, sobre esto que dijimos hoy, es necesario para nosotros cambiar de lo carnal a lo espiritual. Nos es necesario completamente de veras, en serio, cambiar de lo carnal a lo espiritual. ¿Cómo vamos a cambiar de lo carnal a lo espiritual si no entendemos lo espiritual? Entonces necesitamos entender lo espiritual. Lo espiritual es lo eterno, lo carnal es lo temporal. ¿Sí? La carne se va a morir. Somos un soplo, dice la Biblia. Nacemos, nos vemos bonitos y luego nos achichamos y morimos. No nos apachichan, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede, luego nos morimos, ¿verdad? Entonces Dios nos dice, olvídate de eso. Así dice Dios, olvídate de eso. Él dice, ve ahora lo espiritual. Esto nunca termina. Esto es para siempre. Esto es lo que te da vida eterna y te hace estar conmigo para siempre. Si usted quiere cambiar un peligro, que se entregue a Jesús ahorita. Voy a pedir que tal vez véngase para acá, para enfrente, y hagamos una oración. Si ya está vacunado con el Señor, no le hace. Si quiere renovar, si quiere decirle, Señor, ahorita lo quiero hacer, véngase aquí enfrente, vamos a hacer una oración juntitos.
Todos ya si quieren pararse el que quieran. Vamos a orar aquí juntos porque hay que pedirle al Señor que nos llene de la fuerza nueva, del poder nuevo, sea por primera vez, o sea por segunda vez, o sea por 85,000 veces. Donde hace, venga y pídele al Señor que le dé el poder del Espíritu de Él para que usted pueda vivir en lo espiritual y deje de vivir en lo carnal. Esto quiere decir que ahora usted sea renovado, que tenga una renovación de su mente, una renovación de su espíritu, que su carne sea renovada y que su vida sea renovada y que ahora usted pueda decir con gozo, soy una persona que he vuelto a nacer, soy un renacido, soy una criatura nueva. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas.